Agustín. Hola Agustín, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, gracias por la invitación. Muchas veces en Paraguay. Sí, he perdido la cuenta, pero esta debe ser por lo menos la sexta o séptima vez. Es el mismo Agustín Laje de siempre. Y con un poco menos de pelo y más arrugas nomás. Hola Enrique Alderete, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, querido Carlos, profesor, doctor? ¿Cómo andan? Bien. ¿Y vos por qué te fuiste ahí, Francesco? Sí, porque me echaste. No, porque me echaste también. sé que me dijo el doctor, decirle a ver que se vaya que había leer todo lo que él escribe. Le queda bien al doctor ese lugar. Sí, sí. Pero es mentira lo que dice el doctor Carlos. Yo aprendo guaraní, vengo a hablar de mi conocimiento en serio. Yo Bueno, cuéntenos a lo que viene Agustín y después vamos desarrollando, por favor, Ricky. Bueno, con Agus queremos charlar un poco de distintos temas, ¿verdad? Él es máster en filosofía, él está a punto de ser doctor también en filosofía, está terminando la tesis. Politólogo, conferencista internacional. Es un placer, Agus, que esté con nosotros hoy, que repitas también el paso por Paraguay el año pasado. Y bueno, queríamos hablar en primer término si es que lo que se conoce como globalismo es real o es conspiración. Porque cuando uno habla del término globalismo y lo que implica el globalismo, ya te tratan de conspiranoico, ya te tratan de que estás alucinando. ¿Es real o es conspiración hablar de globalismo o de un estatus mundial o parámetros mundiales que se quieren establecer? Bueno, mira, yo empezaría de esta forma. Para la gente que quizás el término no le suena, porque es un término relativamente nuevo, es decir, hace pocos años que en política se está hablando de globalismo. Lo primero que diría es, globalismo no es lo mismo que globalización. Globalización es un término mucho más próximo al lenguaje cotidiano, es un término aparte que data de la década del 90, a partir de los 90 se popularizó y se empezó a usar para referirse sobre todo a la interconexión fluida del mundo en términos económicos, que era la globalización. Bueno, la posibilidad, por ejemplo, de tocar un botón y mover tu capital desde Estados Unidos a China en un instante. O, por ejemplo, tercerizar la mano de obra en la India, suponte. Ese tipo de cuestiones donde el mundo parece convertirse en un único mercado, en un mercado mundial o un mercado global, es lo que a partir de los años 90 llevó el nombre de globalización. Ahora, hace pocos años se está hablando de globalismo. Lo primero que yo te diría en ese sentido es que hay que distinguir lo económico de lo político. La globalización es economía, el globalismo es político. Así como la globalización supone la reducción del mundo a un único mercado, el globalismo lo que significaría es la reducción del mundo a un Estado o a una autoridad política, mejor dicho, a una única autoridad política. Claro, entonces la gente allí en esa instancia dice, pero estas son teorías de la conspiración. Si yo veo que Paraguay tiene su propia autoridad política que es el Estado paraguayo, Argentina tiene su propia autoridad política que es el Estado argentino y así sucesivamente. Su propia soberanía. Su propia soberanía, esa es la palabra técnica. La soberanía es el derecho que tiene cada Estado a dictar sus propias normas y vivir conforme a ellas. ¿Sobre dónde? Sobre su territorio. Entonces, el globalismo sería la sustracción de esa soberanía, o sea, de el derecho de cada Estado a hacer su propia ley en favor de un otro. ¿De quién? De organismos internacionales. ¿Qué organismos internacionales? Bueno, hay muchos. Por ejemplo, está la OEA. La OEA es el organismo internacional más importante de América. O, ya a nivel global, está la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Entonces, claro, mucha gente, insisto, dice, esto es una teoría de la conspiración. Yo diría, no, cuidado. Ya se está hablando de gobernanza global. Este término se ha puesto muy de moda en esos mismos foros, desde hace ya algunos años además. Y ellos mismos están diciendo, oigan, dados los problemas del siglo XXI, necesitamos que los estados nacionales pues empiecen a ceder un poquito de su poder hacia organismos que nos ocupamos de temas globales. Por ejemplo, cambio climático. Claro, el cambio climático pues no sería un asunto de una nación, sería un asunto del mundo. O, por ejemplo, guerras nucleares. Eso sería un asunto del mundo, ¿bien? O, por ejemplo, una pandemia. El propio nombre te lo dice, pan significa todo. Entonces, la pandemia nos involucraría a todos. Entonces, frente a este tipo de problemáticas, los organismos internacionales han tomado cada vez más relevancia, han pedido más poder y ese poder se les ha estado concediendo cada vez más y más hasta llegar a una instancia que en el año 2015 lanzaron algo llamado Agenda 2030. Esa Agenda 2030 son 17 objetivos divididos en 169 metas que nadie votó prácticamente.
prácticamente nadie conoce. Yo estoy seguro que el 99,99% del público que está escuchando esto no sabe de qué va la Agenda 2030, y es normal porque es que nunca nos hicieron saber, nunca nos consultaron si estábamos de acuerdo, nunca nos preguntaron qué nos parecía, y sin embargo a partir del año 2015 y hasta el año 2030 toda la humanidad está obligada a cumplimentar 169 metas de Naciones Unidas que fueron diseñadas por menos de 100 personas que se reunieron en el año 2014. Entonces, vuelvo al inicio, digamos, como para situar al público. ¿Es una conspiración? No, es público. Métanse en la página de Naciones Unidas, busquen qué pasa con la Agenda 2030 y a partir de ahí cuéntenme si existe o no un poder supraestatal que está pidiendo la reducción de la soberanía de las naciones o no. O sea con lo que decimos más, Agustín, se puede llevar a la lógica de que a medida que el globalismo avanza, o el proyecto globalista avanza en un país, sea Paraguay, Argentina o Brasil, es la misma medida en que la soberanía de la nación baja. Exactamente, sin lugar a dudas. Te voy a poner dos ejemplos, muy rápidamente. ¿A vos te parece que es una casualidad que el feminismo haya estallado al mismo tiempo, con la misma fuerza, con las mismas fuentes de financiamiento, con el mismo discurso, con las mismas demandas, en todas partes por igual? No nos hace ruido pensar, es decir, yo tendería a suponer que Paraguay tiene sus particularidades culturales, que Argentina tiene sus particularidades culturales, que España tiene las suyas, que Italia... Bueno, no, ahora todo el mundo al mismo tiempo vio cómo estalló, no solo el feminismo, sino un paradigma llamado teoría del género o perspectiva del género, que al mismo tiempo se hizo carne legislativa, judicial y administrativamente en todos los estados. Pues sí, pero ¿qué pasa acá? Bueno, cuando empezás a estudiar un poquito el globalismo, te vas a dar con que Naciones Unidas, en el año 1994, en la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer, comprometió a todos los estados del globo a aplicar de manera transversal en el aparato estatal y en la sociedad civil algo llamado paradigma de género o enfoque de género o perspectiva de género. Lo más divertido es que cuando le preguntaron a los burócratas de Naciones Unidas en el año 94 que nadie entendía a qué iba esto del género, es más, la gente cuando hablaban de género pensaba que se refería a materia lingüística, no a materia sexual. Preguntaron los representantes de los países a los técnicos de Naciones Unidas, che, y a ver, ¿qué es esto del género? Le dijeron, no, es igual que el sexo, es lo mismo que el sexo. Pues bien, la realidad es que no era lo mismo que el sexo y los frutos están viéndose. El segundo ejemplo que te puedo poner es el tema del aborto. Al mismo tiempo, en todas partes, el aborto se convirtió en la demanda número 1 de la ciudadanía. Mirá lo que es Estados Unidos en este momento. El tema aborto es el principal tema de la campaña de Kamala Harris. De Harris, exactamente, de Kamala Harris. Es el principal tema. Pues decís, pero ¿por qué en los últimos años ha habido tanto dinero, tanto impulso para esa agenda? Bueno, te tenés que ir al año 1995 en este caso, en la Conferencia Internacional del Cairo, que es una conferencia sobre población y desarrollo, así el título, y donde Naciones Unidas le dice a la gente que está allí reunida, y esto es todo público, no hay conspiración. Hay documentación de eso. Toda la documentación está, lo buscan así simplemente, Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, el Cairo 1995, se lee en el documento, y ese documento empieza de esta forma, diciendo hay sobrepoblación, tenemos que limitar los nacimientos. Una manera para limitar los nacimientos es que los estados se comprometan a legalizar una gama completa de políticas sexuales y reproductivas que incluyen interrupción voluntaria del embarazo, o sea, abortos. Entonces, cuando vos ves estas cosas, te empezás a dar cuenta, oigan, pero quizás lo que estamos viviendo entonces es una ficción democrática, porque para que haya democracia tiene que haber demos en griego significa pueblo, y el pueblo tiene que ser el que decida sobre su normativa. Bueno, ahora resulta que no. Ahora los que deciden sobre la normativa son técnicos de Naciones Unidas que no conocemos, no votamos, no controlamos, no es transparente el sistema tampoco, y sin embargo todo eso baja hacia nuestras naciones, y los políticos de nuestras naciones juegan el papel de intermediarios. Terminan cumpliendo esas agendas con nuestros votos. Y es grave lo que menciona Agustín, Enrique, porque de alguna manera, para contextualizar un poquito al fenómeno paraguayo, el paraguayo en las últimas elecciones pudo votar por Santiago Peña o por Efraín Alegre, pero según lo que plantea Agustín ahora, independientemente a quién gane, el victorioso en las elecciones paraguayas va a tener que cumplir una agenda internacional. Y eso es lo preocupante, porque el pueblo termina perdiendo poder y legitimidad. Ahora, Agustín, solemos hablar sobre eso, perdón, porque hay un punto interesante sobre este caso. Acá la Unión Europea ha dado mucha plata. Sí, es un debate que hasta ahora lo tenemos. Bueno, y ha dado mucha plata y eso no es gratis.
Eso es a cambio de aplicar Es ciertas... condicionado a... Y claro que sí, es decir, hay... te puedo dar ejemplos para sacar la dinámica de este país, porque tampoco me quiero, digamos, meter en la política de ustedes, ¿no? Gracias, porque mira que mucha gente se está metiendo, te agradezco Unión Europea, ¿sabes, por ejemplo, a qué financia? A nuestra Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos configuran el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, que es la organización en la que confluyen todos los estados de América. Claro, y esa gente tiene que tomar decisiones sobre derechos humanos. Y se han inventado nuevos derechos humanos, como la identidad de género, como el matrimonio homosexual, como la adopción homosexual, que no existen en la Convención Americana de los Derechos Humanos, que debería tutelar la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Sin embargo, dado que desde Europa le mandan plata a los... Son 7 tipos, ¿ah? Esto es tremendo. A quienes en algún momento intentamos eliminar, continúan sobre nosotros. Simplemente ese comentario. Sí, y es muy interesante lo que dices, porque pensar que te están ayudando cuando en realidad están haciendo esfuerzos para que limites tu población, es un crimen. Es un crimen. Esta gente, la Unión Europea, todos sus países, casi sin excepción, están con una crisis demográfica tremenda por ese tipo de políticas que ahora quieren que nosotros a la fuerza las impongamos. Es una cosa tremenda. Es una cosa tremenda. Y para eso te dan los caramelos. Somos chicos para ellos, somos chicos bobos. Te damos los caramelos a cambio de que hagas esto y vos te vas muy contento con tu caramelito porque pensás que qué bueno, me han ayudado, me han dado un caramelo. No, miren, a mí también me asusta que la gente a veces se olvide tan rápido de las cosas. Y en fin, acá la excusa pues, pero si nos recibimos esa ayuda, ¿en qué van a parar los proyectos que tenemos? Nosotros necesitamos esa ayuda, ese dinero. Y ese dinero, así como estaba diciendo, tiene su contraparte. Yo les presto, yo les presto y ustedes hacen esto. Yo les presto y ustedes hacen esto. ¿Verdad? Este proyecto, este enfoque, tiene que estar de alguna forma. Según tu relato, nos vamos a dejar a la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuánto cuesta la soberanía de un país? Claro. ¿Cuánto cuesta la soberanía de un país? Que, ojo, es la soberanía de su gente. Porque en sistemas democráticos, cuando hablamos de soberanía, no estamos hablando de la soberanía del rey. Estamos hablando de la soberanía del pueblo, que es el que vota gente para que la represente a ella, no a los intereses de la Unión Europea o de George Soros o de esta gente. O sea que nos estamos quedando sin tiempo y no queremos dejar de tocar también el tema. Yo quiero hablar de Francesco. Vale, perdón. Adelante, por favor. No, o sea que el doctor está maladísimo. Mojara, es convincente, Agustín, ¿eh? Sí, vos también, Carlos, tenés que contarlo. Yo ya he escuchado lo que él está diciendo. Pero yo quiero que, Agustín, yo voy a... lo que escribe la gente y planteo nada más esto, hay algunas preguntas y hay otras acotaciones. Preguntarle a Agustín cómo define a un PhD en filosofía y qué aporta, para que tomes nota de eso. Un PhD, un doctorado en filosofía y qué aporta. Dice, España es el peor ejemplo, porque mencionaste España en un momento. Dice, puede violar, pero hace los trabajos que otros no hacen y no ganan ni el 20% del salario legal. Paraguay no comulga con ninguna de las propuestas o con pocas de la Agenda 2030, como el aborto y la unión igualitaria. Dice, misógino es odio a la mujer, no al embarazo. Siempre existió la burocracia multinacional, o sea, los organismos multilaterales o internacionales como la ONU o la Comisión de la Unión Europea. ¿Qué opina Agustín de la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, 1992, y cuándo o por qué se cambió el rumbo? Illuminati custodió a Jesús hace 2000 años. Hoy el entorno del Vaticano es el Opus Dei. Es todo lo mismo en general. Son algunos mensajes que comparte la gente y vos decidís contestar, no contestar, responder o no. Bueno, algunos sí. Me acuerde, el entorno del Vaticano no es el Opus Dei, de hecho el Vaticano está atacando al Opus Dei. Le ha quitado unas prerrogativas que tenía el Opus Dei, con lo cual no, eso es exactamente al revés. La cumbre de la Tierra en el año 92 se escribió, bueno, esto fue en Brasil, esto se celebró en Brasil, y después fue utilizada esa carta donde ya se hablaba de la sobrepoblación. Es decir, no pensemos que la cumbre de la Tierra fue una panacea. Ya en la cumbre de la Tierra se incorpora el problema de la sobrepoblación, el tema climático, y se dice, entre otras cosas, que somos muchos en la Tierra y que siendo muchos en la Tierra somos un peligro para la Tierra.
Por lo tanto, eso después se conectará con las conferencias del 94 y del 95 de la ONU para disminuir la población. Después, la Agenda 2030 retoma como un viejo antecedente del 92 la cumbre de la Tierra para los asuntos climáticos. Después, ¿qué otra más había? Lo de la misoginia, ¿no? Evidentemente, misoginia es odio hacia la mujer, no hacia el embarazo, pero a mí me dirían que yo soy un misógino porque no quiero que el Estado legalice el hecho de que la mujer mate a su propio niño, llamándole a eso interrupción del embarazo. No creo que algunas por lo menos se podido conectar, no me acuerdo el resto. Tenemos 4 minutos. Argentina, ¿sí le parece, señor? Sí, claro. Vale. Agustín, para ir cerrando, agradeciéndote evidentemente por tu tiempo, te está gustando el presidente Milei, en el sentido de que creo que, como lo hablamos en privado, la inflación era el primer desafío del presidente Milei y de alguna manera está llegando incluso antes de tiempo con el objetivo de frenar la inflación. Pero es como que la economía todavía no está despegando, hay mucho apoyo por un lado, pero también hay descontento hacia la figura del presidente Milei. ¿Qué análisis tenés sobre esto? Bueno, a ver, está costando, era obvio que políticamente esto va a costar. ¿Por qué? Porque es un partido político nuevo, ni siquiera es un partido político todavía, se está creando, se está buscando la ficha todavía para ser partido político. Es una persona que no venía de la política partidocrática, es una persona que llegaba sin poder en el legislativo, apenas un puñadito de diputados, apenas 7 senadores. Es una persona que llegaba a la presidencia sin un solo gobernador, sin un solo intendente. Es evidente que llega con una debilidad política muy importante. Ahora bien, esa debilidad política genera que el gobierno, en términos estrictos, empiece hace apenas 2 meses. Y vos me vas a decir, pero ¿cómo que empieza hace 2 meses si este tiempo lo terminó en diciembre? Sí, pero ¿cuándo le aprobaron su primera ley? La ley de base. La ley de base. Hace 2 meses. A todos los gobiernos argentinos se les aprueba la primera ley en las primeras semanas. Por no decir los primeros días. Bueno, este señor tuvo que esperar por lo menos 6 meses, 6, 7 meses, para que le aprobaran la primera ley. Frente a esto, todo lo que se está haciendo en materia económica se reduce a 2 grandes metas. La primera es la inflación. Milei habían dicho no va a poder con el déficit fiscal, no hay ninguna manera de hacer un ajuste, hizo el ajuste y la inflación se vino en picada. O sea, punto para los libertarios que decían que el problema de la inflación se llamaba déficit fiscal, que te llevaba a imprimir dinero en sumas astronómicas. La inflación está cayendo, hoy está al 4% mensual, eso es muy poco considerando que Milei lo recibió el 25% mensual, es una locura. Entonces la gente ha tomado nota de eso y lo está manteniendo la opinión pública en 50% de aprobación, que es muchísimo, lo está manteniendo esperando la otra parte del asunto. La otra parte del asunto es la recuperación económica. Tenés por un lado la inflación, eso ya está bastante logrado, y la otra parte se llama recuperación económica, el rebote, el famoso rebote. ¿Cuándo rebota la economía? Bueno, están empezando a ponerse algunos indicadores en verde. Algunos indicadores empiezan a mostrar una mejoría, pero todavía en la calle la gente espera más. Claro, frente a esta debilidad política que tiene Milei, eso tiene coletazos económicos. ¿Por qué? Porque si vos vas a invertir, vos sos un inversor, querés invertir en Argentina, y ves que al presidente le demoran 6 meses en sacar una ley, ves que en la calle lo quieren voltear, ves que sus opositores están todo el tiempo especulando con la posibilidad de un juicio político, bueno, en realidad vas a esperar para invertir porque no estás seguro de poner tu capital en un lugar donde puede volver el kirchnerismo en cualquier momento. Eso es lo que pensaría cualquier inversor internacional. Ahora, ¿a qué se está esperando entonces en el gobierno de Milei? Se está esperando el año que viene elecciones legislativas, mes de octubre. Si esas elecciones fueran hoy, Milei arrasa. Y vos decís, pero ¿cómo si viene lenta la economía? Arrasa porque la gente ha comprendido el mensaje. La gente ha entendido por dónde está pasando la realidad económica del país. Entonces, si esto se mantiene más o menos así, además se espera que mejore, se espera que siga bajando la inflación, se espera el año que viene dar un número por debajo del 4%, algunos hablan incluso del 2%, y si encima la actividad económica repunta, en octubre vas a tener un Milei que está volando las sumas. Y si Milei vuela las sumas el año que viene,
vas a tener una recomposición muy favorable al gobierno en el poder legislativo. Y si tenés más senadores y más diputados, vas a poder hacer las reformas más osadas, más radicales que Milei tiene en la cabeza, que creen que son muchísimas. Y que necesita Argentina. Y que necesita Argentina. Y si eso ocurre, te empiezan a llover los capitales extranjeros porque Argentina se ha convertido en un paraíso para invertir. Con todas, perdón Agustín, y cerrando esto, con todas las medidas que tomó, las pocas o algunas, Milei, y muy fuertes, Milei creo que tiene 60-65% de aceptación 6 meses después de ser presidente de la República. Mirá, lo interesante con el caso según quien lo mide, pero en todos los casos es que Milei no ha caído. Y se han caído todas las fuerzas, todas las otras fuerzas han caído. Entonces vos estás viendo un Milei que es un novato político, porque él no viene de este ámbito, y que sin embargo vive mucho más que los opositores. Más aún, tenés una Argentina sin opositores legitimados. Están tan deslegitimados los tipos que realmente nadie los quiere escuchar. No sabés quién es el líder de la oposición. Cristina Kirchner está escondida. El gobernador de la provincia de Buenos Aires piensa que puede ganar popularidad poniendo millones y millones en la prensa. La prensa odia a Milei porque les ha quitado todo el pago oficial, todo el dinero de nuestros impuestos que iban a los bolsillos de los periodistas. Eso Milei ya no da un solo centavo, y quien ha tomado ese lugar ha sido Kicillof, gobernador de Buenos Aires. Y después de tener el presidente que tuvo Argentina, a Milei lo van a soportar, pero con lo último nomás, con Alberto Fernández. ¿Me permitís, Carlos, para cerrar? Nomás quiero hacer un ping-pong así de 5 o 6 palabras, que vos me la resumas, me hagas una frase, una palabra. Tenés un minuto. Y tengo un minuto. Alberto Fernández. El peor presidente de la historia argentina, de las últimas décadas. ONU. Despotismo. OEA. Farsa. Cristina Kirchner. Delincuente. Javier Milei. Esperanza. Argentina. Libertad. Familia. Educación. Transgénero. Engaño. Verdad. Necesidad. Paraguay. Ahí la frase va a ser más larga. El ejemplo cultural de lo que queremos millones de personas en todo el continente. Ustedes quizás no lo saben, pero somos millones los que vemos a Paraguay y decimos, si yo tuviese gente de este tipo, si yo tuviese valores como los que existen allí y que además sean parte del sentido común. Acá el progresismo no ha entrado igual que en el resto de América Latina. Y eso nosotros lo sabemos y lo hemos visto bien. Y en ese sentido son ejemplos. Qué gusto, Agustín, un placer. Muchísimas gracias por venir a visitarnos esta mañana. Ricky querido, Francesco querido, gracias por la visita, por estar con nosotros siempre. Ya cambio lo vas a, Carlos. Ya cambio lo vas a. Estuvo practicando acá. Mira, Agustín, explíquenle después de qué se trata. Que Dios nos bendiga. Eso es, bueno. Yo le estoy diciendo buena vida última. Tenemos que ir, señor doctor, profesor Puejana, muchísimas gracias. Sigan con nosotros en el Rutín. Nosotros volvemos mañana a 6 de la mañana, Francesco,